Saludos y bendiciones tengan todos en este día, mis queridos amados hermanos, suscriptores y amigos del canal Amanecer Tierra Santa desde la ciudad de Beersheba, en Israel. Hay un hecho muy curioso en la Biblia, un gran mandamiento, podemos llamarlo así. Hay un gran mandamiento en la Biblia que nos dice, con respecto a la idolatría, donde Dios dice que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Inclusive está recogido en uno de los grandes mandamientos de no tendrás dioses ajenos delante de mí y de no hacerse imagen de lo que está en el cielo o de lo que está en la tierra. Esto es uno de los grandes mandamientos. Pero sin embargo, en el libro de Éxodo, en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar un hecho, algo que sucedió, algo que Dios mandó hacer directamente. Y es que cuando se manda a construir el tabernáculo, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, le mandó a construir el arca de la alianza o el arca del pacto, como también se conoce. Y dice que encima del arca estaban ubicados dos querubines. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y estos querubines qué son? Querubines no son seres celestiales. Entonces, ¿qué hacen estos seres celestiales hechos a imagen, también hecha una imagen en el arca? El arca es considerada el elemento, el utensilio, el arca en este caso de la alianza, la que Dios mandó hacer, es considerada el utensilio más sagrado en toda la tierra. Algunos lo consideran o lo consideraban como el utensilio más poderoso, porque siempre iba delante del pueblo de Israel, fuera para donde fuera Israel. Si era para la batalla, el arca había que llevarla porque era un símbolo de la presencia directamente de Dios. Bueno, yo les quiero ver entonces hacer en este día. ¿Qué relación tiene esta alianza con el pueblo de Dios? ¿Qué relación tiene esta arca con la presencia de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios está ahí a través de dos querubines? Ahora, ¿por qué? Porque el arca estaba hecha de oro. ¿Sería por eso que el arca estaba hecha de oro? Porque el arca estaba puesta en el lugar santísimo del tabernáculo. Dios la mandó a poner en el lugar santísimo del tabernáculo. Por lo que contenía el arca dentro de ella, que según se dice, lo que ella contenía, que eran la vara de Aarón y las dos tablas de la ley y una porción del maná que cayó del desierto. Era por esto que el arca era considerada el elemento más sagrado. ¿Por qué un arca y por qué los querubines? Esto no lo podemos no lo podemos dejar de decir por sí solo, porque no le podemos encontrar una explicación por sí sola. ¿Por qué la santidad del arca? ¿Por qué el arca ocupaba un lugar tan esencial, tan primordial en el tabernáculo? ¿Por qué estaba en el lugar que nada más podían ir a visitarla el sumo sacerdote una vez al año y aún era atado por un cordón por si acaso le pasaba algo? Nadie podía entrar a rescatarlo porque nadie podía entrar al arca, porque el arca era la presencia, en el arca estaba la presencia de Dios. Directamente Dios estaba allí en el arca. Ahora, ¿pero por qué un arca y por qué estaba la presencia de Dios en el arca? Bueno, esto lo podemos relacionar porque hay otro hecho que ocurre lo contrario al arca, lo contrario a lo sagrado, lo contrario a la presencia de Dios, y fue el becerro de oro que fabricaron los hijos de Israel cuando Moisés tardó demasiado en el monte, según ellos. Moisés estaba recibiendo de parte de Dios todas las indicaciones, todas las instrucciones y todas las leyes que iban a regir la nación del pueblo de Israel en la tierra prometida, cuando el pueblo conquistara la tierra prometida y se hiciera una gran nación. El pueblo de Israel estaba en un momento que le podíamos llamar nosotros así, un momento dulce, un momento de gloria en la presencia de Dios. Habían recibido todo en el desierto delante de la presencia de Dios, y ya solamente Moisés había ido al monte a recibir todas las instrucciones y regresar rápido porque estaba el pueblo y entregarla y empezar a vivir conforme a todo lo que Dios había planificado, a todas las leyes y a todos los mandamientos que Dios iba a ordenar.
En medio de esa, dice la palabra de Dios que terminando Moisés de recibir, que recibió las tablas de la ley, y ya que le llegó el momento de bajar, el pueblo se desesperó porque Moisés no llegaba. Ya dijeron que había tardado demasiado Moisés teniendo el encuentro con Dios, que Moisés había tardado mucho, que ya Moisés no volvería, y cogieron, hicieron, y le dijeron a Aarón que le fabricara un becerro de oro, y le dijeron, y cuando Aarón lo fabricó, le dijeron, este fue el Dios que te sacó de Egipto. Pero si usted analiza eso en el hebreo, en el español, en nuestra Biblia, nosotros vamos y creemos que el pecado estuvo en que ellos creyeron que ese era Dios. Y si usted analiza bien las escrituras, usted se va a dar cuenta que a continuación dicen ellos, hoy vamos a adorar este becerro que está aquí, hoy vamos a tener este becerro y mañana vamos a ofrecerle fiestas y sacrificio a Dios. Es decir, que aquí hay una contradicción. Si el becerro era Dios, entonces ¿a qué Dios le iban a ofrecer al otro día? Sacrificios y alabanza. Entonces, lo más lógico de pensar es que ellos ya sabían, recuerden siempre, que ellos habían idolatrado, esa es la palabra, habían idolatrado a Moisés y creían que Moisés era un semidios que lo había sacado de Egipto, y entonces por eso ellos también sustituyen a Moisés por el becerro de oro. También la figura del becerro puede ser que haya sido representado de un dios de Egipto, o también que era un símbolo de fortaleza. Dice la palabra de Dios que el pueblo hace el becerro, construye el becerro, comete la idolatría, lo que nosotros podemos llamar así, de desesperarse, es decir, no tener la paciencia para esperar que llegara Moisés. Moisés siempre había estado con ellos, Moisés siempre había cumplido su palabra, y ahora vieron que Moisés no llegaba y quisieron sustituir a Moisés. Es decir, el becerro de oro vino a significar lo rápido para alcanzar, para seguir manteniendo la presencia de Dios, para seguir manteniendo la guianza de Dios en medio de ellos. Entonces ellos fabrican este becerro de oro. Entonces se rompe este idilio, Dios se molesta de una manera terrible con este pueblo, y cuando Moisés baja, ve aquel terrible pecado que había cometido la nación, y la ira de Dios se encendió contra aquella nación, y Dios dijo que lo iba a destruir en su rápida reacción. De Dios dijo, vamos a destruir esta nación y vamos a hacer otra nación nueva. De ti va a salir una generación, gloria a Dios, que me voy a glorificar de nuevo, voy a construir un pueblo nuevo, vamos a desaparecer este pueblo idólatra. Moisés intervino por el pueblo de Israel y le dijo a Dios, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué van a decir entonces? Que tú lo sacaste de Egipto, que hiciste todo lo que ha hecho, todo este sacrificio, para que entonces al final lo mate y lo desaparezca, que es lo que en realidad se merecían ellos por haber hecho este sacrificio, por haber hecho este acto de desobediencia, este acto de idolatría. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces Dios reaccionó y le dijo a Moisés, bueno, como tú has hablado, entonces voy a tener misericordia de este pueblo, voy a tener paciencia con este pueblo, no lo voy a destruir, pero dice, un día en el juicio sí van a tener consecuencias por lo que ellos han hecho en este día, van a tener un día de juicio por esto que han hecho en el día de hoy. Entonces, dice que Moisés tuvo que subir de nuevo, porque Moisés rompió la tabla. Recuerden que Moisés subió la tabla, y entonces cuando Moisés se interrumpe el proceso, porque Dios le está dando las instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, y tiene que interrumpirlo por el problema de la idolatría que hay en el pueblo. Y entonces Moisés resuelve aquel problema, Dios resuelve este problema, y viene y sigue recibiendo las instrucciones de la construcción. Entonces cuando aparece la construcción del arca, el arca de la alianza, y aparecen los dos querubines, uno encima uno en cada extremo del arca, con las alas, dice que estaban en esta posición, casi tocándose las dos puntas, uno frente al otro, y que esto vino a significar después el pacto o el arca de la alianza. Es decir, que el arca vino a sustituir la idolatría del becerro de oro. Es decir, todo lo contrario, el becerro de oro vino a significar
lo que nosotros queremos hacer de resolverlo todo rápido, que todo que nos llegue al momento, todo que ellos tenían un objetivo, que usted podía decir, bueno, ellos querían alabar a Dios, ellos querían adorar a Dios, ellos tenían un buen objetivo. Querían llegar a Dios, pero querían llegar a su manera, a la manera más rápida que había, y la manera más rápida que encontraron fue hacer un becerro de oro. En la actualidad, hoy la gente también quiere hacer lo mismo. Quieren acercarse a Dios y todo lo que hacen, lo hacen en el Evangelio moderno. Todo lo que se hace en el nombre de Dios, y todo se hace para Dios, y todo creemos que lo estamos haciendo para Dios, para a nuestra manera alcanzar la presencia de Dios, porque al final tanto el que espera, el que tiene paciencia, el que busca y el que hace las cosas conforme a que están las escrituras, lo hace para agradar a Dios. Y aquellos que también buscan métodos que creen ellos que son también para agradar a Dios, entonces se justifican diciendo que esos métodos que ellos tienen también son para agradar a Dios también. Y entonces es cuando vamos a ver entonces por qué Dios tuvo que sustituir. Y en el libro de Ezequiel, usted va a ver que cuando Ezequiel tiene la visión en el capítulo 1 de lo que es la carroza celestial, lo que es un carro, de lo que es el arca en el cielo, dice que tenía cuatro caras. Tenía una cara de águila, una cara de hombre, una cara de león, y una de las caras era el becerro. Y dice que esta carroza, que más o menos como se le representa así en el mundo actual, esta carroza que Ezequiel vio se simboliza con el lugar donde estaba Dios, representaba la presencia de Dios. Entonces Ezequiel se pregunta, bueno, ¿y por qué hay un becerro también aquí? Si el becerro, un becerro en el cielo y un becerro en la tierra. Entonces después en el capítulo 10, cuando usted vuelve a leer, vuelve a aparecer otra vez la visión, dice que entonces ya no tiene. Ya en el capítulo 10 de Ezequiel, ya la carroza tiene las mismas cuatro caras, y dice que hay cara de hombre, cara de león, cara de águila, pero ya no hay cara de becerro, sino hay una cara de querubín. Y esto es una alusión a cómo fue sustituido el querubín, es decir, aquel agravio del pecado, aquel agravio de la nación de Israel, aquel pecado tan terrible de la nación de Israel, de construirse a la desesperada, a la doctrina de lo rápido y de lo fácil para alcanzar la presencia de Dios. Entonces que viene a ser sustituida por el arca con los querubines en el lugar santo. Dice también en el libro de Éxodo, capítulo 32, capítulo 25, perdón, versículo 22, dice que la presencia de Dios estaba en el centro, del centro, donde la posición de los dos querubines en el arca, ahí de esa posición del centro, de ahí salía la presencia de Dios, y de ahí salía la voz de Dios, y de ahí Dios se comunicaba con Moisés, y ahí es donde Moisés entraba a hablar con Dios en el tabernáculo, entraba hacia el tabernáculo, ahí donde entraban los sacerdotes a recibir las instrucciones de Dios, porque ahí estaba Dios. Dios vino a hacer una sustitución de esta doctrina de lo rápido, de esta tendencia a querer resolverlo todo rápido. Entonces queremos, en este mundo en que nosotros vivimos, nosotros tenemos la esencia, tenemos parte de lo divino. Recuerde que Dios puso su espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza, y sopló espíritu sobre nosotros, y nos dio vida a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos espíritu de Dios, tenemos parte de Dios, tenemos energía de Dios, no sé cómo usted lo quiera llamar, pero tenemos algo de Dios. Entonces, para poder conectarnos nosotros con la esencia de Dios, esa es la verdadera santidad que la iglesia persigue, es conectar lo espiritual de nosotros con la esencia de lo divino, con la esencia de Dios, que entonces no puede haber otra forma de conectar lo espiritual de nosotros con la esencia de Dios, si no son a través de las cosas espirituales nada más. Es muy difícil, es casi imposible que con las cosas materiales nosotros logremos alcanzar la esencia, logramos llegar a la esencia de Dios. Porque la gente cree que santidad es buscar a Dios, o como dice, sin santidad nadie verá, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios, y todo el mundo cree que tiene el secreto de cómo alcanzar la santidad. Y para alcanzar la santidad hay que tener algo muy grande que se llama paciencia, porque es como si fuera un matrimonio. En un matrimonio, cuando se encuentran dos personas, queremos que ya desde el primer día haya amor. Y no que haya amor enseguida, y que el amor se construye por aquí o por allá, con el sexo, con aquello, con lo otro, y que sea bonita, que sea fea, que sea flaca, que sea gorda, que sea alto, que sea bajito. No,
Esos atributos materiales no van a resolver el problema. Tiene el problema del matrimonio, para que un matrimonio sea duradero, si tú lo puedes llamar así, que sería el matrimonio entre Dios y la iglesia, que es la novia. Entonces, ¿qué viene a ser? Tiene que haber algo, para que un matrimonio dure y perdure por la vida y pueda haber amor, al final, pero que pueda haber amor, tiene que haber una paciencia, tiene que ir cediendo uno con el otro, porque son dos polos opuestos, dos personas diferentes, y tiene que ir cediendo uno y cediendo el otro, y cediendo uno y cediendo el otro, cediendo uno y cediendo. Si es a la rápida, no se resuelve. Por eso nosotros decimos que el sexo antes del matrimonio no resuelve nada, porque la gente cree que el sexo es el amor y ahí se resuelve todo, y eso es falso. No es falso, porque el amor está en conectar lo espiritual de nosotros con lo espiritual mío con lo espiritual de ella, o lo espiritual de ella con lo espiritual mío. Es buscarnos la esencia. Entonces, si queremos alcanzar nosotros y tener la santidad, tenemos que alcanzar, tenemos que buscar la esencia de Dios, tratar de que la esencia de Dios se conecte con nosotros, o nosotros tratar de conectar nuestro espíritu, nuestra chispa divina, nuestra parte divina que tenemos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero tenemos que enlazar, llegar a esa esencia de Dios. Y el salmista lo reconocía: si yo voy al cielo y en el firmamento, ahí estás tú. Y si voy al Seol, perdón, y voy a los lugares difíciles, ahí estás tú. Y todos nosotros sabemos que Dios está, que Dios existe, que la presencia de Dios existe. El problema es conectar la presencia de Dios, la esencia de Dios, que por eso es que es muy importante el tener conocimiento del hebreo, porque la palabra esencia es la que nosotros llamamos presencia de Dios. En hebreo se le dice la esencia de Dios. Para alcanzar la esencia de Dios, para alcanzar lo mejor, para alcanzar la perfección. Por eso decía el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, o ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Para poder alcanzar esa santidad y esa entrada y esa llegada al reino de los cielos, tenemos que conectar la espiritual de nosotros con la esencia de Dios, lo que es la esencia. ¿Y cuál es la esencia, mi hermano? La salvación. Alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, alcanzar a estar un día en la presencia de Dios. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para estar en la presencia de Dios, hay que hacerlo. Ahora, pero no se puede hacer todo rápido, como decir: tráeme una pizza y ya encargar una pizza a un mensajero y me trajeron una pizza, o vaya y tráigame aquello ahora en la urgencia, en la rapidez, y todo me llegó. La gente quiere ahora que la presencia de Dios venga así rápido. Me conecté con Dios, Dios me dijo, me conecté con Dios anoche, Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo. Y eso es falso, eso es mentira. Porque hay que tener mucha paciencia, porque tenemos que moldear muchas cosas en nosotros, tenemos que ceder muchas cosas, tenemos que cambiar muchas cosas, y por eso fue necesario que pasara aquel becerro de oro, y tuvo que cambiar aquel pueblo, tuvo que Moisés hacerle tomar el agua de aquella ceniza donde fue molido el oro de aquel becerro, para que el pueblo se humillara y el pueblo tuviera paciencia. Hay que tener paciencia. En hebreo hay una palabra aquí que dice, que se llama sablanut, que quiere decir con paciencia. Con paciencia todo se logra, todo llega. Ahora, el desesperado, hay otro refrán nuestro que dice: el desesperado, el apurado, nunca cobra, nunca recibe. Entonces, queremos dar soluciones rápidas a la situación en que vivimos, y no hay soluciones rápidas. La presencia de Dios, llegar a la esencia de Dios, llegar a la entrada, llegar a la santidad, alcanzar la santidad, no se alcanza con un vestido, ni con una forma de ser, ni con una forma de andar, ni con una forma de vivir, ni con una forma de comer, ni dejando de comer, ni ayunando, ni haciendo esta cosa. Eso no se alcanza la santidad. La santidad se alcanza cuando usted conecta la parte esencial, su espíritu, lo que usted tiene de Dios, lo que Dios puso en usted. Cuando eso logra comunicarse y darse a entender y a igualarse con Dios, qué es lo que Dios quiere de mí que yo haga, qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me reciba a mí, y qué es lo que yo espero que Dios haga conmigo. Entonces, cuando usted logra esa comunión, cuando usted logra esa unión de lo espiritual suyo, de su parte divina que Dios puso en usted, porque somos hechos, otra vez repito, a imagen y semejanza. Entonces, cuando usted logre conectar con paciencia, sin desesperarse,
siguiendo todos los mecanismos, siguiendo todos los pasos, buscando más de su palabra, orando cada día, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo todo lo que dice la palabra de Dios, no inventando, buscándole soluciones a usted a la palabra de Dios, que si lo dijo para fulano, que si aquí lo dijeron para aquello, que si allá lo dijeron para el otro, que si aquello fue para quién y aquello fue esto para nosotros. Y cuando usted empieza a buscar esas soluciones, es como si tú estuvieras fabricando también un becerro de oro en su vida. Por tanto, Dios nos manda que eliminemos ese becerro de oro y busquemos con paciencia que nuestra parte divina, que nuestra parte espiritual se conecte con la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Pues Dios quiere la salvación para nosotros, Dios quiere la vida eterna para nosotros, Dios quiere el amor para nosotros, Dios tiene misericordia para nosotros y Dios tiene todo lo que usted quiera para usted y para nosotros y para mí, pero hay que buscarlo con paciencia, no a la desesperada y no a nuestros métodos, sino a los métodos y a las ordenanzas y a la voluntad de Dios. Dios lo bendiga en este día. Espero que si ven este canal puedan suscribirse. Aquellos que les interese ser seguidor o ser suscriptor de nuestro canal Amanecer Tierra Santa y apoyarnos con sus likes, apoyarnos con sus videos, con sus opiniones y en especial compartiendo este material con todas aquellas personas que usted crea que lo deban de necesitar. Dios lo bendiga, que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob esté con usted en este día, donde quiera que usted se encuentre. Muchas bendiciones, nos despedimos de usted hoy y nos vemos en próximos videos.